Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Buenas tardes, hermanos. Estamos de nuevo reunidos para juntos compartir la palabra del Señor. Es un gusto para mí poder compartir los capítulos de hoy, el capítulo 30, 31 y 32 del libro de Ezequiel, de nuestro plan de lectura bíblica en un año. Así que les dejo un fuerte abrazo desde Barcelona. Soy Juan Manuel Vaz y soy pastor de la iglesia Caminando por Fe aquí, en Barcelona, España. Aprovecho también para decirles que somos parte de una red bíblica a la que llamamos Red Bíblica Caminando por Fe y que ahora mismo contamos con varios puntos de misión. Algunos se encuentran en México, tenemos otro en El Salvador, hay otro en Guatemala y ahora pronto está iniciando uno en Venezuela. Así que les pido que estén orando por cada uno de los hermanos que están llevando a cabo esa labor de abrir en sus ciudades y de iniciar en sus ciudades iglesias de sana doctrina, fieles al Evangelio. Y si ustedes son de esos países, simplemente tienen que buscar por internet y encontrarán los diferentes puntos de misión. Y les animo a visitarlos y conocerlos. Estoy seguro de que iglesias de sana doctrina se están levantando en muchos lugares porque muchos están abriendo el Evangelio a la verdad y saliendo de iglesias llenas de apostasía. Vamos entonces a estar orando, pidiendo la dirección de Dios, su bendición para este tiempo de lectura, y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde también. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el regalo que nos das hoy de un día más de vida. Gracias, Señor, por el latir de nuestro corazón, por la sangre de nuestras venas, por el aire de nuestros pulmones, Señor, por todo lo que hay en nosotros que depende de ti. Nuestra vida está en tus manos cada día, cada mañana, cada instante, Señor. Estamos vivos porque a ti te place, porque eres tú quien nos tiene, Señor, respirando, Señor, caminando y viviendo un día más. Gracias, Señor, por este don de la vida que nos has dado y gracias sobre todo por el don de la vida eterna, de esa salvación preciosa que nos has otorgado en Cristo Jesús. Háblanos esta tarde a través de tu palabra, Señor. Edifica nuestras vidas. Habla lo más profundo de nuestros corazones. Déjanos enseñanzas que edifiquen a cada uno de los que vamos a compartir este tiempo con las Escrituras. Edifícanos, háblanos, Señor. Exhórtanos, corrígenos. Haz lo que haga falta con tu palabra hoy, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a iniciar nuestra lectura. Ezequiel, el capítulo 30, y dice así. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios, gemid, ay de aquel día, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. La espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía. Cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. Etiopía, Put, Lut, toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos. Así dice el Señor, ciertamente caerán los que apoyan a Egipto y se vendrá abajo el orgullo de su poder. Desde Migdol hasta Sebene caerán a espada con él, declara el Señor Dios. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas y sus ciudades en medio de las ciudades devastadas estarán. Y sabrán que yo soy el Señor. Cuando ponga fuego a Egipto y sean destrozados todos los que le ayudan. Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía, y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto, porque aquí viene. Así dice el Señor Dios, acabaré con la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo con él, la más cruel de las naciones, será traída para destruir la tierra. Sacarán sus espadas contra Egipto y llenarán de traspasados la tierra. Convertiré en sequedal los canales del Nilo y venderé la tierra en manos de malvados. Desolaré la tierra y cuanto en ella hay por mano de extraños.
Yo el Señor he hablado. Así dice el Señor Dios, destruiré también los ídolos y haré cesar las imágenes de Memphis. Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto y pondré temor en la tierra de Egipto. Asolaré a Patros, pondré fuego en Zoán y ejecutaré juicios contra Tebas. Derramaré mi furor contra Sin, la fortaleza de Egipto. También exterminaré la multitud de Tebas y pondré fuego en Egipto. Sin se retorcerá de dolor, Tebas será destruida y Memphis tendrá angustias cada día. Los jóvenes de On y de Pibeset caerán a espada y las mujeres irán al cautiverio. En Tafnes el día se oscurecerá cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto y cesará en ella la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán al cautiverio. Así ejecutaré juicios en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. Y sucedió en el año 11, el mes primero, el día 7 del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y aquí no ha sido vendado para curarlo, ni ligado con vendas de modo que cobre fuerza para empuñar la espada. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí estoy en contra de Faraón, rey de Egipto. Quebraré sus brazos, tanto el fuerte como el fracturado, y haré que la espada caiga en su mano. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano y quebraré los brazos de Faraón, que delante de él gemirá con gemidos de un malherido. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, pero los brazos de Faraón caerán. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra la tierra de Egipto. Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los esparza por las tierras, entonces sabrán que yo soy el Señor. En este primer capítulo vemos algo muy similar a lo que comentamos en el último capítulo de ayer, pero es bueno recordarlo. En primer lugar, vemos un juicio que Dios ha levantado contra Egipto. Y el principal motivo era el orgullo de Egipto. Egipto no era una tierra que adoraba al Señor, sino que también el Señor dice que tirará por tierra y derribará sus altares y sus ídolos. Ellos tenían muchos dioses. Hasta el día de hoy, Egipto es una cultura, tiene una cultura politeísta. La cultura egipcia siempre fue una cultura politeísta. Y vemos cómo el Señor manda un juicio contra ellos. Dice que ha fracturado sus brazos, dando a entender que lo ha dejado sin fuerza, que lo deja sin capacidad militar, que lo incapacita para poder defenderse. Y sin embargo, el Señor dice que ha fortalecido el brazo del rey de Babilonia. Por otro lado, el Señor dice que no solo ha enfraquecido, ha debilitado a Egipto y a Faraón, sino que ha fortalecido al rey de Babilonia. Lo que vemos aquí es que Dios usa estas expresiones para decir que Él va a usar a Babilonia para castigar a Egipto, una nación pagana, una nación que en ese momento tampoco adoraba al Señor, una nación que en ese momento no honraba a Dios, una nación que en ese momento era enemiga de Dios, iba a ser usada por Dios para cumplir sus propósitos. ¿Qué me enseña eso? Que el Señor no solo obra en la vida de su pueblo, que el Señor no solo cumple sus propósitos a través de los cristianos, a través de los creyentes, sino que Dios en su poder y soberanía es capaz de usar incluso a los incrédulos para cumplir sus propósitos. ¿Cuántas veces el Señor no ha usado incrédulos, impíos, para sustentar la vida de un creyente cuando lo necesitaba, para abrir una puerta de trabajo para un creyente, o incluso para mandar ofrendas para misioneros o para iglesias y ministerios? ¿Cuántas veces el Señor no ha usado el impío para ayudar a creyentes, para cumplir buenos propósitos? ¿Cuántas veces el Señor no usa naciones para castigar otras naciones? ¿Cuántas veces el Señor no usa políticos para someter a un pueblo que está teniendo que ser castigado y tiene que aprender una lección para ir arrepentidos a los pies del Señor? El Señor nos enseña que es tan poderoso, es soberano, tiene control absoluto de todas las cosas, y eso permite que no tenga que trabajar solo a través de su pueblo, sino que Él puede usar también a los impíos para cumplir sus propósitos. Al propio Faraón en el libro de Génesis dice: pues para eso te puse, para eso has nacido, para demostrar mi poder sobre las naciones.
El Señor siempre también a veces ha mostrado sus propósitos en la vida, incluso de aquellos que lo odian, de aquellos que se rebelan contra Él, de aquellos que le dan la espalda. Dios es soberano, controla todo el cielo, toda la tierra y todo lo que está por debajo de la tierra. Tiene el control absoluto de todas las cosas creadas. Dios es soberano y controla absolutamente todo. Vamos a leer ahora el capítulo 31. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió en el 11º año, el 3er mes, el día 1 del mes, que vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿A quién te pareces en tu grandeza? He aquí Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada estatura, y su copa estaba en las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo, bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque es de elevada estatura y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura. Lo entregaré pues en manos de una déspota de las naciones, que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera, y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sobre los montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios: el día en que descendió el Seol, causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él, y por todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra, y yacerás en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así de Faraón y de toda su multitud, declara el Señor. En este segundo capítulo, el capítulo 31, vemos una descripción de lo sucedido con Asiria. Ezequiel, de nuevo, inspirado por Dios, hablando de parte del Señor, se dirige a Faraón, a Egipto, y dice: ¿a quién te quieres comparar? A Asiria. Y empieza a describir a Asiria como una nación poderosa. Habla de ella como un árbol, ¿no? Como el árbol que fue más alto, el que tenía las mayores ramas. El Señor lo bendijo, hizo que fuera el mayor de los árboles, envidiado por los demás. Habla de una nación grande, una nación poderosa, una nación que otras naciones envidiaban, una nación que otras naciones admiraban, contemplaban su grandeza, su poder, su riqueza, su gloria, y lo admiraban, pero en ese momento se llena de soberbia, se vanagloria, y es por eso que el Señor hace que quede desolada,
que la gente le mire como una lección de lo que no se debe hacer. El Señor acaba con una nación grande, poderosa y rica y la vuelve pobre, desventurada y desolada. Hay alguna enseñanza importante que debemos aprender aquí y es con el tema de la soberbia. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. A lo largo de la Biblia, el Señor ha mostrado que ha dejado por el suelo a personajes soberbios, a naciones soberbias, y el Señor no ha cambiado, sigue haciendo las mismas cosas hoy en día. Miren, yo estoy convencido que muchas veces el Señor no nos bendice más porque sabe que esa tentación no la podríamos soportar, acabaríamos llenándonos de soberbia, arrogancia, creyéndonos autosuficientes, mejor que otros, y el Señor no va a permitir eso. Yo entendí un día y le comentaba a un hermano que el Señor prefiere verme con lo necesario, pero en su presencia y sin soberbia, que darme riquezas si sabe que esas riquezas me van a causar mal, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Como dice la Escritura, es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El dinero es peligroso, el dinero en sí no es malo, sino el amor al dinero. Pero nuestro corazón humano es muy delicado y normalmente cuanto más tenemos, más queremos. Entonces, la fama, el ser conocido, el tener mucho poder, muchas posesiones, grandes empresas, lujos o mega imperios o grandes ministerios a veces nos puede llevar a creernos mejores que los demás y eso llevar a que Dios nos tenga que disciplinar, humillándonos para luego volver arrepentidos a sus pies. Miren, a mí últimamente hay personas que me escriben como diciendo, mira, a ti ya tu nombre lo está conociendo muchas personas, en Latinoamérica mucha gente te sigue, es cierto, está pasando eso. Sí, no tenía planeado que mi nombre se conociera en muchos lugares, no era mi plan. Es cierto que si definimos fama por el hecho de ser un personaje público conocido, pues sí, pasé del anonimato a ahora que muchas personas estén conociendo nuestro ministerio a través de los canales de YouTube y las redes sociales. Pero miren, el problema de ser conocido no es un problema. Porque, primero, no es algo que la gente codicia. No, a veces alguno es conocido sin tener ese anhelo. Juan Bautista era famoso. Pablo era famoso. El propio Jesús es famoso hasta el día de hoy. Y no creo yo que su fama tenga algo pecaminoso, porque no creo que ellos buscaran la fama. Sí que es cierto que a veces Dios usa a ciertas personas a lo largo de la historia y provoca que sus nombres sean más escuchados o más conocidos. Pero eso no tiene nada de malo si nuestro corazón no está puesto en eso. Sin embargo, hay gente que sí, hay gente que anhela la fama, que mira todo el tiempo cuántos likes tiene una publicación, que se pone triste si los comentarios son negativos y si no se ven mucho un vídeo, pues cierra la página porque si no es para hacer muy seguido, pues no ven, hay cosas distintas. El ser conocido o la fama, eso no es malo en sí, si el corazón no anhela eso y no persigue esas cosas. Si podemos llegar a ser conocidos y mantenernos personas con el corazón en Dios y sabiendo que seremos igual de felices si mañana cierran la página o si mañana nadie sabe nuestro nombre, porque al final el deseo del corazón es que el que sea engrandecido sea Jesucristo, que el que sea engrandecido sea Dios y que solo a Dios sea la gloria. Y eso es lo que quiero comentar. El dinero no está mal, el ser conocido no está mal. A lo mejor a ti te conocen en tu pueblo, no sé, por tu trabajo o por unas redes sociales o por un negocio que tienes. En sí eso no está malo. El tener recursos, dinero no es malo. Yo no digo que las riquezas en sí sean malas. Tener una casa, un buen coche, vestir buena ropa, poder viajar y comer fuera, eso no es pecado en sí. Entonces, esas cosas no son pecado. Un buen ministerio, un ministerio conocido, tener un buen negocio, una buena empresa que factura bien, haciendo las cosas honradas, honestamente, pagando bien y tratando bien a los trabajadores, ser una persona con recursos económicos, todas esas cosas no son malas en sí mismas. El problema es cuando nosotros nos volvemos soberbios por esas cosas, cuando nos enaltecemos por esas cosas y cuando empezamos a mirar a personas por encima del hombro por esas cosas, creyendo, mira,
como tu nombre no es tan conocido, yo soy mejor pastor que tú, y eso sí que es pecado. O como tu nombre no es conocido, mi ministerio tiene más éxito que el tuyo, eso sí es pecado. O mira, yo quiero trabajar más porque quiero más dinero, porque el dinero representa poder, me hace famoso, me hace mejor que los demás pobres que no tienen nada, eso sí es pecado. Cuando ya nuestro corazón va detrás de la fama, cuando nuestro corazón va detrás de la reputación, cuando ya nuestro corazón va detrás del dinero, ahí sí hemos tomado una actitud pecaminosa. Entonces, el Señor vemos cómo castigó a Siria por eso, castigó a Egipto por eso, y veremos posteriormente cómo castigará también a Nabucodonosor por eso. Espero que se haya entendido. Las cosas en sí no están malas. Cuando el corazón se llena de soberbia y codicia ya esas cosas y no la gloria de Dios, ahí está el problema. Espero que no haya confusión y hayan entendido bien lo que quería comentar. Vamos a terminar entonces con el capítulo 32. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió en el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile, parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios, mi red sobre ti tenderé, en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre, hasta los montes y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti. Cuando yo banda mi espada ante ellos, temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída. Pues así dice el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes, no la enturbiará más pie de hombre, ni pezuña de animales la enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como el aceite, declara el Señor. Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación y la tierra quede despojada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lamentación y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor. Y sucedió en el año duodécimo, el 15 del mes, que vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, laméntate por la multitud de Egipto, hazla descender a ella y a las hijas de las naciones poderosas, a las profundidades de la tierra con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en hermosura? Desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerán. A la espada es entregada. La han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliadores de en medio de Seol. Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud, sus tumbas la rodean, todos ellos muertos, caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa y su multitud está alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundirán terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean, todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa, fueron puestos en medio de los muertos.
Mesec, Tubal y toda su multitud están allí, sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos, fueron muertos a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Ahí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Ahí están los jefes del norte, todos estos, y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos, yacen incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud, muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Aunque yo infundí terror de él en la tierra de los vivientes, a Faraón y a toda su multitud se le hará yacer entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor Dios. El capítulo 32 con el que terminamos es un capítulo en que es como un cántico, un poema a la destrucción que Dios ha mandado sobre Egipto. Vemos que se refiere a Egipto, a Siria y a todos aquellos. Habla de los incircuncisos que murieron a espada y que descendieron al Seol, a la fosa. Nosotros vemos ahí que el Señor está haciendo como un poema a través de Ezequiel, demostrando que ninguno de sus enemigos prevalece. Y eso es algo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, que siempre será así. Ningún enemigo del Señor prevalecerá. Tarde o temprano, todos los enemigos del Señor van a ser castigados con un severo juicio. Y todos aquellos que son aliados de Dios, amigos de Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios, son los que disfrutarán de una gloria bendita y eterna. Así que, hermanos, cuidémonos primero de no caer. La Biblia dice: el que está de pie, cuídese de que no caiga. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. A pesar de las luchas y las dificultades, sigamos adelante con el Señor. Y en segundo lugar, prediquemos el Evangelio. Todos ustedes, yo, todos nosotros tenemos familiares, tenemos seres queridos, tenemos a conocidos que no conocen al Señor, personas que amamos y que si no se arrepienten de sus pecados un día solo experimentarán una cosa: la ira eterna de Dios, y no deseamos eso. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de lectura y por hablarnos un día más a los corazones a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos hablado hoy a nuestras vidas a través de tu palabra, haber hablado a nuestros corazones recordándonos, Señor, que ningún enemigo tuyo prevalecerá jamás, que un día, Señor, todos los que no están contigo serán condenados, Señor, serán castigados bajo tu ira, con un juicio severo, Señor, que aquellos, Señor, que no se rinden serán condenados por toda la eternidad. Pero, Padre, también gracias por enseñarnos tu soberanía, que tú controlas todas las cosas, que nada escapa de tu control, y eso nos hace caminar seguros y confiados, sabiendo que nuestra vida está bajo las manos del soberano y todopoderoso Creador de todas las cosas. Gracias, Padre, por cuidarnos y por amarnos, y gracias por Jesucristo, por quien ahora, Señor, podemos hablar contigo, podemos, Señor, entender, Señor, todos los misterios que tienen que ver contigo y que has revelado en tu palabra, y por quien tenemos entradas, Señor, al trono de la gracia. Gracias, Padre, por el Evangelio que nos predicaron, que tú nos permitiste creer y que nos salvó, Señor. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro tiempo de lectura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.